Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario virtual titulado Seguridad Social, Trabajo y Derechos Humanos para las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. La seguridad social y el bienestar para las personas mayores es una agenda pendiente de los pueblos americanos. El triunfo del envejecimiento, como un éxito demográfico derivado del aumento mundial de la esperanza de vida, se sitúa en un contexto de amplias desigualdades en el acceso al sistema de pensiones, a la salud, al empleo y en general se enfrenta a la negación sistemática de los derechos humanos de las personas mayores. Por este motivo, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha organizado el presente seminario virtual con el fin de presentar los resultados de la más reciente investigación Seguridad Social, Trabajo y Derechos Humanos para las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, misma que también está disponible para descarga en la página de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y aquí en este seminario virtual en la parte de documentos y lo pueden descargar directamente aquí en PDF. El objetivo de esta sesión es contribuir a la discusión regional y fortalecer el diálogo entre los organismos internacionales, los gobiernos, las instituciones de seguridad social y las instituciones académicas para incluir a las personas mayores en una agenda prioritaria que vele por la dignidad de la vejez. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, la dinámica será la siguiente. Primeramente, tendremos una breve presentación del documento por parte de la maestra Yunuen Nicte Rodríguez Piña y de Krishna Puchkatla Méndez. Posteriormente, contaremos con los valiosísimos comentarios de la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala y asimismo con los muy importantes comentarios y aportaciones de la doctora Daisy Corrales. Muchas gracias también a ustedes por estar con nosotras y nosotros este día. Bueno, les recordamos que pueden ir colocando las preguntas que vayan teniendo durante la sesión en el chat, mismas que retomaremos posteriormente al finalizar en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, le doy la palabra a la maestra Yunuen Nicté Rodríguez Piña, quien es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en la misma disciplina por el Colegio de México. Se ha especializado en la evaluación de políticas públicas laborales y de seguridad social. Actualmente es investigadora en políticas públicas en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias, Yunuen. Adelante. Gracias. Voy a poner la presentación. ¿Y todos pueden verla? Ahí la vemos perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues para empezar, primero, ¿por qué hablar de vejez y envejecimiento? Pues en primer lugar, porque América Latina y el Caribe están atravesando por un proceso de envejecimiento acelerado y heterogéneo. Acelerado en el sentido de que ocurre a un ritmo más rápido de lo que aconteció, por ejemplo, en Europa, y heterogéneo porque los países no tienen la misma proporción de personas de 65 años o más en este momento ni en 50 años. Es diferente en cada uno de los países. También es importante hablar de vejez y envejecimiento porque este proceso va acompañado de otros desafíos como la feminización de la vejez, la permanencia de las personas de 65 años o más en el mercado laboral y por la negación sistemática de sus derechos a partir de la discriminación, a pesar del impulso internacional que se ha dado al reconocimiento y defensa de los derechos de las personas de edad. Además de esto, pues la pandemia ha hecho evidentes varias debilidades de los sistemas de salud y de seguridad social, así como de la fragilidad de los ingresos de los hogares ante un mercado laboral altamente informal. Esto a su vez agravado porque pues las personas mayores tienen un riesgo significativamente más alto de enfermar gravemente y de fallecer a causa de COVID-19. Ante esto, pues la CIE se dio a la tarea de realizar un análisis sobre la situación de las personas mayores en tres ejes principales: el sociodemográfico, el mercado de trabajo y el acceso a derechos, entendido como no discriminación. ¿Para qué? Pues con la intención de contribuir a la discusión regional y fortalecer el diálogo
entre distintos actores, organismos internacionales, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Y pues posicionar estos desafíos en una agenda prioritaria para su atención. Ok, primero, empecemos con la parte del proceso demográfico de envejecimiento. Bueno, este proceso, como les mencioné al principio, pues es acelerado y es heterogéneo. A partir de la década de los 60, el porcentaje de personas de 15 a 64 años, que son las consideradas como de edad activa, empezó a disminuir y aproximadamente una década después también lo hicieron lo de las personas de 0 a 14 años, es decir, los que son más pequeños. Y este descenso ocurrió a la par que se iba acentuando el peso, la proporción de las personas mayores en el total de la población. De forma que en 2020 las personas mayores representaban el 9% de la población, lo cual puede parecer poco, pero si consideramos que las proyecciones muestran que en 30 años, una de cada 5 personas va a tener 65 años o más, pues en realidad no es una proporción baja de la población. Y bueno, ¿por qué ocurre este proceso de envejecimiento? Bueno, pues es resultado de la caída en la fecundidad y la reducción de la mortalidad relacionadas con las mejoras en los sistemas de salud, en el tratamiento y control de enfermedades parasitarias e infecciosas, así como de la implementación de políticas de planificación familiar, las cuales a su vez provocaron una reducción en la mortalidad, lo cual se tradujo en un incremento de la esperanza de vida. Actualmente la esperanza de vida en América Latina y el Caribe es de 75 años, pero no es igual entre hombres y mujeres. Para las mujeres la esperanza es bastante mayor, es de 79, y para los hombres ligeramente menor, de 72 años, lo cual provoca que la presencia de las mujeres se acentúe en esta etapa de vida. A este fenómeno se le ha dado el nombre de feminización de la vejez y es un tema relevante entre muchas otras cosas porque pues son personas que han sido segregadas de una u otra manera de los mercados laborales y presentan brechas en los mercados de trabajo y en sus ingresos, de forma que las pensiones o jubilaciones a las que pueden acceder pues son menores a las que pueden acceder los hombres si es que tienen derecho. Ahora, pues estos avances que les mencionaba en la esperanza de vida, el incremento de la disminución de la fecundidad y de la mortalidad, pues si bien ha acontecido en todos los países, no ha sucedido de la misma manera. Como pueden observar en esta gráfica, pues hay algunos países que tienen una esperanza de vida muy elevada, o sea, como Martinica, Guadalupe, Chile, Costa Rica, mientras hay otros como Guatemala y Haití, donde la esperanza de vida es muy baja. Bueno, pues estas diferencias también nos permiten describir, también se traducen en diferencias en la etapa de envejecimiento demográfico. Porque a medida que se avanza en la etapa de transición demográfica, pues se acentúa el proceso de envejecimiento, entendido como el aumento relativo de las personas mayores en la población. En esta gráfica podemos observar 4 grupos de países. En el primero están, por ejemplo, Guatemala, Bolivia y Haití, donde se encuentran en un envejecimiento incipiente. Esto quiere decir que pues tienen una tasa de fecundidad todavía elevada y la proporción de personas mayores en la población es baja. Después vienen los países en una etapa de envejecimiento moderada, principalmente son países centroamericanos, andinos. En este grupo se encuentra también México, donde si bien la tasa de fecundidad todavía es superior a la media regional, pues la proporción de personas mayores está acercándose a la media también regional
y es un poco mayor que el del grupo anterior. Posteriormente se encuentran los de la etapa avanzada, que se sitúan en la parte baja de la gráfica, en el cuadrito, en el circulito amarillito. Ellos están en una etapa avanzada. Aquí se encuentran, por ejemplo, Brasil, Costa Rica, Colombia, y también algunos del Caribe anglo, como Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Barbados y Santa Lucía. Y después está otro grupo de países que se encuentran en una etapa muy avanzada de envejecimiento, como Uruguay, Curazao, Martinica, los cuales pues ya tienen una tasa de fecundidad menor a la regional y también una proporción de personas mayores bastante superior al promedio de la región. Ahora, pues aunque como vimos, pues se presentan diferencias en el proceso de envejecimiento, es un hecho que todos los países están transitando de una estructura poblacional donde preponderaba la población en edad de trabajar a una donde los adultos mayores, donde las personas mayores pues tienen mayor importancia. Y pues este incremento se relaciona con desafíos en la sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social, ya que implica aumentos en los gastos y al mismo tiempo reducción en el número de personas en activo que generan ingresos para financiar estos sistemas. Al respecto, pues regularmente se asume que las personas cuando llegan cuando son personas mayores, estas abandonan el mercado laboral y tienden a vivir de sus ahorros, de pensiones, de transferencias de familiares, etc. En esta gráfica que les estoy mostrando, se observan 9 países, que son para los que había datos disponibles en distintos años, de cómo es que se financia el consumo en la vejez en estos países. Resalta que en la mayoría las transferencias públicas son la principal fuente y también los activos, perdón, me salió un letrito. También los activos y, por ejemplo, en Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil, las transferencias públicas financian más de la mitad de consumo, mientras que en El Salvador y México los activos, entendido como inversiones, bienes, capital y demás, son la principal fuente, mientras en Jamaica son las transferencias privadas. Otra cosa que resalta de esta gráfica es que el ingreso laboral pues sigue teniendo relevancia en varios de los países, sobre todo en Ecuador, donde el 43% del consumo de estas personas provenía de esta fuente. Al respecto, lo que se ha observado es que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, la salida del mercado laboral en América Latina es paulatina y tardía. De manera que el retiro masivo de las personas en el mercado de trabajo se da a los 80 años y no alrededor de los 60, 65, que está considerado en las legislaciones nacionales. También otro punto que resalta de esta gráfica es que pues las transferencias públicas tienen una gran importancia. ¿A qué nos referimos con transferencias públicas? Pues regularmente para este grupo de edad son pensiones y jubilaciones, y esto también está relacionado con que en América Latina los hogares con personas mayores son menos propensos a estar en situación de pobreza. Esto está relacionado, como les mencionaba, con las transferencias públicas y los sistemas de pensiones. Bueno, estos sistemas son tan importantes en la región que en países con cobertura alta del sistema de pensiones, como lo son Argentina o Uruguay, que están alrededor del 90% de cobertura, la proporción de personas mayores en pobreza es menor a la de todos los otros grupos etarios. Y en cambio, en otros países con cobertura baja de pensiones,
como Honduras o El Salvador, acontece lo contrario. Conforme se incrementa la edad, también lo hace la pobreza en la vejez. Bolivia es un caso particular, pues a pesar de que tiene cobertura casi universal, las personas, pues las personas mayores, aumenta la pobreza en esta etapa de vida, lo que podría apuntar a que el monto de la pensión pues es modesto en relación con el costo de vida y pues como que se contrapone un poco con la cobertura universal, no deja que los resultados de la cobertura universal sean tan visibles. Otra cosa importante es que pues también, como lo mostraba en la gráfica anterior, pues el ingreso laboral de las personas mayores sigue siendo relevante para financiar su consumo, compaginado con esta parte de las transferencias privadas, pues lo que se observa es una ligera relación negativa entre la participación en el mercado laboral y la cobertura de pensiones. Es decir, entre más elevada es la cobertura de pensiones, menos propensas son las personas mayores a seguir insertas en el mercado laboral. Y pues si bien en la región los sistemas pensionarios han aumentado su cobertura en los últimos años, principalmente por la vía no contributiva, pues una fracción importante de personas sigue sin recibir una pensión. Y esta situación puede exacerbarse ante el proceso de envejecimiento acelerado que se está experimentando. Por ejemplo, actualmente una persona que contribuye a una pensión no necesariamente tiene garantizado su ingreso para la vejez, pues este dependerá del tiempo que trabaje en la formalidad, del valor de sus remuneraciones, del tiempo que cotice. O sea, tan solo en 2019 se calculaba, en 2017 se calculaba que el menos del 50% de la población económicamente activa realizaba aportaciones. Y otro problema es que ese conjunto, ese 43.7% de personas que realizaba aportaciones, pues no es un conjunto constante, sino que como los mercados de trabajo latinoamericanos están caracterizados por alta informalidad y rotación, pues las personas que cotizan en un año o en un mes no cotizan en el siguiente, lo cual afecta su densidad de cotización. Por ejemplo, ¿qué es el porcentaje de años laborales que realmente realizaron aportaciones? Y esto pues afectará su ingreso a una pensión. Esto a su vez impone retos a los gobiernos nacionales, pues una cantidad creciente de personas llegará a la vejez sin los ahorros suficientes para garantizar su consumo. Además de que la capacidad de los programas no contributivos para hacer frente a esto dependerá de la fortaleza fiscal de cada país y de las negociaciones internas que puedan realizarse. De manera que el ingreso de quienes están fuera de los programas de pensiones o reciben un monto insuficiente dependerá fundamentalmente de transferencias privadas, es decir, las que se realizan entre familiares conocidos, o de su permanencia en el mercado laboral. Y como muestra esta gráfica, pues parece que las transferencias privadas no son el mecanismo, sino lo más probable es que sea a través del mercado laboral como se dé este financiamiento, si es que no se realizan los cambios necesarios en los sistemas de pensiones. Con esto no se quiere decir que la participación laboral de las personas mayores que dependa totalmente de los sistemas de pensiones, pero sí parece ser una parte central de la explicación, como lo muestra esta gráfica, que hay una relación negativa. Y pues en este sentido, con frecuencia presuponemos que las personas mayores salen del mercado laboral, pero pues la realidad es que en América Latina y el Caribe una
parte importante de las personas mayores continúan insertas en el mercado laboral, ya sea por decisión propia de independencia u orilladas por la necesidad económica. Tan solo se calcula que en 1980 el 5.4% de las personas mayores estaban en la fuerza de trabajo, en 2020 el 8.6%, pero esta cifra se va incrementando de manera que se estima que en 2050 llegue hasta el 15%. Y este aumento, también lo relevante de esto es que este aumento se debe principalmente a la mayor actividad y permanencia de las mujeres mayores en el mercado laboral. Y pues ligado a esto, las circunstancias en las que se incorporan las personas de edad al mercado laboral, pues en realidad están marcadas por faltas de oportunidades, por condiciones contractuales desventajosas, por falta de prestaciones, salarios reducidos. Por ejemplo, se calcula que de las personas mayores, el 54% laboraba en la informalidad, mientras que para las personas de menores de 64 años, las personas adultas en edad activa, pues era una cifra mucho menor, de 10 puntos porcentuales mucho menor, de 40.4%. Esto se puede deber, por un lado, a que se insertan en condiciones desventajosas al mercado laboral, y por el otro a que pues las personas que toda su vida han laborado, toda su vida, mayor parte de esta han laborado en la informalidad, pues tienen una tendencia menor al retiro que las personas que permanecen, que laboran en la formalidad. Entonces se acentúa esta fracción. Asimismo, pues las actividades cuenta propia son muy importantes para este grupo etario, de forma que, por ejemplo, en países como Paraguay, Guatemala, Nicaragua, El Salvador o Panamá, más del 50% de las personas de edad se desempeñaban a través de un trabajo por cuenta propia o independiente. La segunda forma más común en la que se incorporan al mercado laboral es a través del trabajo asalariado. Y en esta forma de trabajo asalariado, pues también son más propensas a estar empleados sin contrato que los ocupados de 15 a 64 años. Y la proporción de personas mayores sin contratos se eleva conforme la cobertura pensionaria es más baja. Y también otra cosa es que pues sus salarios son inferiores, a pesar de que no hay diferencias en promedio sustanciales entre sus jornadas de trabajo en relación con los ocupados de 15 a 64 años. Incluso es más probable en todos los países analizados de América Latina y el Caribe que el ingreso que reciben por su trabajo sea inferior al umbral de pobreza monetaria internacional e incluso inferior al salario mínimo legal de cada país. Presentan estas situaciones en una proporción mayor que la de los ocupados de 15 a 64 años. Y también otro problema al que se enfrentan las personas mayores es que tienen una mayor tasa de desocupación de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que pierden su empleo, les es muy difícil encontrar otro. Entonces, hay una mayor tendencia a que buscan por periodos prolongados sin lograr insertarse en un empleo, lo cual también a su vez puede generar que terminen siendo desalentados y se retiren del mercado laboral no por deseo, sino por falta de oportunidades. Y esto también se reflejaría en que pues en realidad la tasa de desocupación a corto plazo de las personas mayores es más baja que la de los otros ocupados, mientras que la de largo plazo es mayor. Esto podría resaltar la importancia de también institucionalizar un seguro de desempleo que cubra a las personas mayores y no se restrinja a las personas en edad activa. Después de este análisis como a grandes rasgos de las condiciones, lo que nosotros hicimos
fue seleccionar 5 países a partir de la etapa de envejecimiento en la que se encontraban, su nivel de cobertura y su nivel de participación laboral, para analizar cómo variaban si variaban las condiciones de ocupación por algunas características demográficas, como son la mayor edad, ser mujer, alguna condición indígena. Los países seleccionados fueron Guatemala, El Salvador, México, Colombia y Uruguay. Guatemala con una etapa de envejecimiento incipiente, Uruguay muy avanzada, Salvador y México moderada, y Colombia en una etapa avanzada, con distintas coberturas y con distinta participación laboral. Ay. Y bueno, pues en primer lugar, nos encontramos con algunas restricciones en la información, que no todas las encuestas captaban condiciones como la pertenencia a un grupo indígena o afrodescendiente, y pues la representatividad para grupos más pequeños de población. Al final, lo que obtuvimos fueron pues estadísticas para mujeres ocupadas y para personas de edad por grupos de decenios, de 65 a 74 años, de 75 a 84, etc. Y bueno, de esto resultó que la tasa de participación laboral de las mujeres mayores es más baja que la de los hombres en cada uno de los países. Sin embargo, también se observó que su salida del mercado laboral es más lenta. Esto quiere decir que conforme aumenta la edad, la proporción de mujeres que cesan sus actividades es menor que la proporción de hombres que lo hacen. Además de que la tasa de desempleo de las mujeres es ligeramente superior a la de los hombres de 65 años o más. También algo que se encontró fue que el empleo por cuenta propia y sin pago es más frecuente entre las mujeres, mientras que el empleo asalariado es más usual entre los hombres. Y en menor medida también son empleadores. La figura de empleador entre las personas mayores mujeres en realidad es prácticamente ausente para estos países analizados. Y otra cosa que se encontró es que independientemente del sexo, conforme las personas de edad van envejeciendo, pues la importancia del empleo cuenta propia, independiente, aumenta, lo cual nos podría apuntar a que pues las oportunidades para este grupo etario son tan reducidas que cada vez se ven más orilladas a generar sus propios medios de vida. Y cuando son asalariados, pues como los mencioné antes, se enfrentan a condiciones como la falta de contrato o salarios bajos. O sea, por ejemplo, en cuanto a la relación contractual, en El Salvador y México se encontró que prácticamente el 80% de las personas mayores de 65 años que estaban ocupadas y eran asalariadas no contaban con una relación contractual formal, cuando para los ocupados de 15 a 64 años el porcentaje es menor. Y de igual forma, pues el acceso que tienen las personas de edad a los sistemas de seguridad social como trabajadoras es muy baja en comparación con el resto de la población ocupada, de forma que se puede decir que las mujeres mayores y las personas de edad en los grupos etarios superiores tienen una probabilidad más alta de lidiar con condiciones de trabajo irregulares, como lo son la jornada reducida, la ausencia de contrato, la falta de seguridad social, además de que tienden a emplearse en mayor medida por cuenta propia, como lo señalé, posiblemente por la ausencia de espacios de trabajo. Y pues esta ausencia de espacios de trabajo para las personas de edad muestra, por un lado, que se les está negando un derecho, el trabajo, cuyo ejercicio condiciona el disfrute de otros, como la alimentación, la vivienda, la salud, pero también es reflejo, pues, de que los sistemas previsionales no están alcanzando su objetivo por completo. Por consiguiente, o sea, lo que se plantea es que la expansión y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social
deben posibilitar que el empleo en la vejez sea el resultado de una inquietud por permanecer económicamente activo y no una alternativa de supervivencia por la falta o insuficiencia de ingresos en esta etapa de vida. Por ello, se considera que las reformas previstas para los próximos años en los sistemas previsionales en América Latina, pues deberán dar un giro para fungir realmente como instrumento de protección del ingreso y que no las personas mayores se vean orilladas a que sus fuentes de financiamiento en la vejez sean los ingresos laborales o las transferencias privadas de los familiares. Y bueno, esto es en cuanto al derecho al acceso al trabajo, pero también las personas mayores presentan otros desafíos en el ejercicio de sus derechos. Estos desafíos también se ven acentuados por otras características como el ser mujer, la condición indígena, tener una preferencia sexual diversa, ser migrante, y mi colega Krishna Kukastla les hablará más a fondo de esto. Muchas gracias, Yenuen. A continuación, el maestro Krishna Kuchkatla nos presentará otra parte del doctor. Krishna Kuchkatla Méndez es maestro en estudios de población. Actualmente es también investigador en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, especialista en investigación con métodos cuantitativos y estadística aplicada. Se ha desempeñado como investigador y coordinador de proyecto en diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en temas relativos a la salud ocupacional, a la educación, a la seguridad pública, en gobierno y en datos. Muchas gracias y adelante, Krishna. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. A continuación les voy a hablar sobre la última parte de la investigación que realizamos, derechos humanos de las personas mayores. En el informe de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos para las personas de edad de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, se destacaron una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a este grupo etario a recursos, a derechos, bienes y servicios que permitan su plena integración en la sociedad. Entre ellas, se mencionó mejorar la base de conocimientos mediante estudios específicos, una recolección inclusiva de datos e indicadores para conocer esta situación de las personas mayores, desarrollar instrumentos sobre los derechos humanos de las personas mayores y adoptar medidas efectivas contra la discriminación por edad y la necesidad de integrar sus derechos en los programas, políticas y estrategias de los gobiernos. Estas tres principales recomendaciones fueron la guía que utilizamos para elaborar la revisión, un análisis exploratorio en materia de derechos humanos para las personas mayores, con un énfasis en la discriminación múltiple, la cual incluye, además de la edad, alguna otra característica de la persona, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, ser indígena o tener alguna discapacidad. Pero ¿qué sabemos sobre la situación de las personas mayores y cómo la sabemos? Es una prioridad la generación de información sobre las personas mayores y la discriminación en América Latina y el Caribe. Fueron algunas de las preguntas que guiaron esta sección de la investigación y nos dimos a la tarea de revisar, hacer una revisión sobre cómo es o cuál es la producción de información en la materia en algunos países del continente. En el rubro de la salud tenemos una encuesta que es muy conocida en México sobre personas mayores y salud, que se llama Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento. También tenemos hay un ejemplo del Estudio Nacional de la Dependencia de las Personas Mayores en Chile, del 2009, la encuesta Salud y Bienestar de envejecimiento de Ecuador, de 2009 y 2010. También en materia de discriminación hay algunas específicas, como la encuesta nacional sobre discriminación en NADIS, que hacen en México a cargo del Consejo Nacional de Discriminación y del INEGI, que tiene 3 ediciones,
la encuesta de tolerancia y no discriminación de Chile, que la última edición fue en 2003, y el mapa nacional de discriminación de Argentina con su última edición en 2014. En un sentido más amplio, también se realizó en 2015, en colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la primera, probablemente es la primera y la única encuesta longitudinal de protección social en la que recopilan información sobre las condiciones del mercado de seguridad social de Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Uruguay. Entonces, la producción de información relativa a las personas mayores es la piedra angular para elaborar diagnósticos que sirvan como insumo para el diseño e instrumentación de políticas y programas que atiendan a las principales problemáticas de las personas mayores. Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, como mencionó Yunuen previamente, nos especializamos en ellos para hacer una revisión tipo caso de estudio. En Colombia y en México, bueno, básicamente todos estos países que están aquí, Colombia, El Salvador, perdón, Colombia, México, son los únicos países que tienen o han tenido alguna o han realizado alguna encuesta en materia de personas mayores y discriminación. En El Salvador no hay encuestas en la materia. En Guatemala tampoco se encuentra algo en la materia. En Uruguay, únicamente en la encuesta continua de hogares, se encuentran algunas preguntas sobre temas referentes a la salud, la educación, las condiciones de vida y otras que incluyen algunos temas sobre la temática étnica racial. Hay que aclarar algo, esta información es proveniente de las Oficinas Nacionales de Estadística. Probablemente haya algunas encuestas pequeñas, no menores, por supuesto, en importancia, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por supuesto que estos esfuerzos son la base para avanzar en la construcción de un programa integral de las personas mayores, que es un grupo etario pues que está que tiene discriminación por edad, pero también por otras características. Entonces, ¿qué sabemos de la situación de las personas mayores y la discriminación? Lo que... Un segundo. ¿Dónde está mi presentación? Perdonen, no encuentro mi presentación, se fue. Sí, se fue. Te vuelvo a mandar para compartir. ¿Ahora? Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Muchas Gracias. En fin, ¿qué sabemos sobre la situación de las personas mayores? ¿Qué nos dicen estas encuestas? En las que hay, pues en el Ecuador, en el 2010, se reportaba que la prevalencia de negligencia y abandono a las personas mayores fue de 14.9%. En Argentina reportaban los entrevistados de esa encuesta que el 90% se consideraba que se discriminaba mucho a las personas pobres, 70% las personas LGBT, 67% las personas con discapacidad, 46% las personas mayores. Aquí, si se dan cuenta, fueron separadas por problemáticas o por temáticas. En Chile, el Estudio Nacional de Dependencia reportaba que el 14% de las personas mayores se sintió discriminada. Y en México, la última encuesta en la cual por primera vez incluyen este concepto de discriminación múltiple e intentan materializarlo para recopilar información sobre el tema, reportan que 54.18% de las personas de 60 años o más declaró haber sido discriminada. Y esta prevalencia aumenta conforme se añaden otras características. Por ejemplo, la discriminación de las personas mayores con una discapacidad es de 21.3%, pero la prevalencia de discriminación aumenta a 29.5% si la persona se autodefine como indígena y alcanza hasta 53.5% para quienes además profesan una religión distinta a la católica. Entonces,
Por supuesto que ha habido un esfuerzo de los gobiernos para realizar estudios y encuestas que permitan contar con diagnósticos sobre la situación de discriminación que viven las personas en América Latina y el Caribe. Pero hay algo que es muy claro, que en la mayoría de los países que se ha revisado, salvo por México, que es su última encuesta de 2017, no son recientes, lo que indica que aún falta un largo camino por recorrer en cuestión de producción de información sobre el tema. Otra sección importante que retomamos en esta parte de la investigación es hacer una revisión sobre los avances en materia normativa internacional y nacional que han tenido los países para reconocer la importancia de las personas mayores. Y por supuesto, desde el enfoque de derechos humanos y discriminación. Entonces, desde el seno de las Naciones Unidas, hay una larga historia o hay un gran arsenal de instrumentos en la materia. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se estipulan todos los derechos para los humanos, y hasta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, que entra en vigor en 1976, en el cual en estos dos primeros que menciono no se plantea de forma explícita la discriminación por edad, pero o de forma explícita a las personas mayores. Por ello, en 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsable de la aplicación del PIDES, pues elaboró un documento enfocado exclusivamente en las personas mayores. Posteriormente tenemos la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, donde se adopta el Plan de Acción Internacional, la Proclamación sobre Envejecimiento de 1992, donde también se elabora un Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento y los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Y que termina en el decreto del Año Internacional de las Personas Mayores en 1999. Ya más reciente, en el 2002, se realizó la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en la cual se emana la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, y en 2003 la Comisión Económica para América Latina elabora la Estrategia Regional de Implementación de este Plan de Acción Internacional de Madrid basada en la realidad de América Latina y el Caribe. Y ya en 2007 organiza la segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre el envejecimiento en América Latina, en la que se emite la Declaración de Brasilia, cuyo objetivo fue identificar las prioridades futuras de la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento. Esta revisión se hace más a detalle en el documento que se les comparte en el chat de la plataforma GoToWebinar, pero a la cual también tienen acceso en la página de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La segunda revisión que se realiza es cuáles son las aportaciones en el sistema interamericano, en la Organización de los Estados Americanos. Y tiene algunos instrumentos que refieren a los derechos humanos, que refieren a diversos grupos vulnerables, a la discriminación, y también un instrumento exclusivo para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que entra en vigor en 2017. Este instrumento, me voy a enfocar en el instrumento F de 2015, es un instrumento que fue ratificado, ha sido ratificado únicamente por 7 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. ¿Y cuál es la importancia de este instrumento? En primero, porque obliga a los Estados miembros que ratificaron, Estados miembros de la OEA, y que han ratificado este convenio, a adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales, para eliminar, prevenir y erradicar
la discriminación para las personas mayores. Además, promueve las instituciones especializadas en materia de personas mayores y promueve la participación de la sociedad civil y la recopilación de información y las investigaciones en la materia. Otro punto importante es que establece una serie de derechos para las personas mayores. Y finalmente es que tiene un mecanismo de seguimiento y monitoreo, el cual también incluye un sistema de peticiones individuales. ¿Esto qué implica? Que permita a cualquier persona o grupo de personas o sociedad civil organizada o entidades no gubernamentales que puedan presentar denuncias o quejas de violación a los derechos de los artículos de este convenio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un hito en materia de derechos humanos para las personas mayores. Hay literatura sobre cómo fue el proceso para llegar hasta este convenio y los años que tardaron haciendo las revisiones para en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Y en el ámbito local también hicimos una breve revisión, especialmente en las constituciones de los países de Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay. Y en estos 5 países se inscriben los principios de libertad e igualdad y se condena cualquier acto de discriminación. No obstante, la Constitución de México es la única en la que se hace mención de forma explícita de la discriminación por edad. También en todas estas constituciones se expresa el derecho a la salud y a la seguridad social, y en la de Colombia, Guatemala y México se menciona de forma clara la protección de diversos grupos vulnerables. También de forma específica, en Guatemala se prohíbe la pena de muerte a las personas mayores y en México se prioriza a las personas que pertenecen a uno o más grupos vulnerables. Esto es interesante porque nos atrevemos a plantear en el documento que es quizá México, en la Constitución de México, las reformas que hubo el año pasado en el artículo 4, en la que se intenta o se pretende instrumentalizar la discriminación múltiple, debido a que indica que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva del Estado. Y en caso de que las personas tengan pertenencia o se identifiquen como indígenas y afromexicanas, esta prestación se otorga a partir de los 65 años. Entonces, probablemente este es un ejemplo del avance que ha habido en la materia en las constituciones de los países. Voy a ir más rápido porque creo que ya estamos en tiempo. Un requisito indispensable para los estados que puedan garantizar el pleno goce de los derechos humanos es contar con marcos jurídicos, con leyes especializadas, institutos y programas o acciones de política pública destinados a las personas mayores y la discriminación. Hicimos una breve revisión sobre instrumentos especializados, leyes especializadas para las personas mayores y para la discriminación, y encontramos que Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay cuentan con disposiciones específicas para las personas mayores. Sin embargo, no para el tema de discriminación. Únicamente Colombia, que cuenta con leyes destinadas a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y con leyes para las personas afrodescendientes. México cuenta con leyes sobre la igualdad entre mujeres y hombres y también en materia de discriminación. Y en Uruguay tienen disposiciones para eliminar el racismo, xenofobia y la discriminación. En materia de instituciones, pues todos los países tienen instituciones para las personas mayores. Aquí se muestran en esta tabla. No es así para la discriminación. En Colombia y El Salvador no cuentan con instituciones específicas para ellos. En Guatemala tienen algo
una comisión presidencial contra el racismo y la discriminación de los pueblos indígenas, y también en México y en Uruguay cuentan con instituciones en el tema. Para continuar en materia de programas, de acciones y políticas, pues también se encuentran programas destinados a proteger diversos grupos vulnerables en Colombia, en Guatemala, El Salvador y México, y para las personas mayores, pero algo que hemos encontrado, que encontramos en esta revisión, es que ha habido esfuerzos importantes tanto en la comunidad internacional como en los gobiernos. Se han ratificado convenciones, se han desarrollado leyes especializadas, se han creado instituciones, programas, se han realizado encuestas. Sin embargo, pese a ello, por las revisiones que mostró Yunuen previamente, lo que ha dejado ver la pandemia en este último año, pues deja claro que aún falta un largo camino por recorrer, que definitivamente el tema de las personas mayores cobra más importancia, no solo por el proceso acelerado de envejecimiento, sino por la negación sistemática de sus derechos humanos y además por lo que permite visibilizar la pandemia de COVID-19. Entonces, aquí termino mi intervención. Estamos dejamos más tiempo al final para preguntas y respuestas y cedo la palabra. Muchas gracias. A continuación tendremos la participación de nuestras comentaristas. Vamos a comenzar con la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, quien es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde hace 25 años y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Ha sido elegida presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Es autora de diversos libros y también ha publicado un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingrid, Stephanie. Me da un gusto saludarte, Daisy. Me da mucho gusto estar aquí, compartir contigo esta experiencia. Y también quiero pues saludar a Yunuen y a Kirna, que me da también muchísimo gusto conocerlos y saludarlos. Bueno, pues inicialmente yo quiero pues felicitar al CIS y también felicitar a este equipo de trabajo en la investigación que hicieron. Siempre es un gusto poder darle la bienvenida a una nueva investigación, a un nuevo libro, a un nuevo producto, ¿no? Científico, que además sabemos todos estos libros, todas esas investigaciones se quedan en el tiempo y hacen la historia, van siendo parte de la evolución de la investigación, ¿no? Entonces, este texto quiero comentar, bueno, es un texto hecho desde una perspectiva cuantitativa, la gran mayoría de los textos, pero con un componente muy interesante de derechos humanos. Está realizado por actuarios, demógrafos, economistas, que tienen una capacidad y un entrenamiento fantástico para el análisis de ese gran caudo que tenemos ahora de fuentes de información, ¿no? De muchas bases de datos en América Latina, tal vez como nunca lo hemos tenido, pero que además son bases de datos que abordan no solamente de la perspectiva de la población transversalmente, sino en algunos casos también longitudinalmente o con estudios de panel y todo eso.
Y bueno, también me congratulo mucho porque también son hermanos del Colmex, todos, muchos estudiamos ahí, y ahí se ve pues esta maravillosa formación que ha hecho esta institución, que era la Casa de España, hoy Colegio de México. Pues bueno, este texto a mí me gusta mucho, me gustó mucho, porque aunque es muy cuantitativo y tiene mucha revisión, que ya nos explicó Yunuen con mucho detalle, también tiene por ahí muchas de las investigaciones cualitativas que explican mucho de los datos cuantitativos que nos muestran. Por ahí identifico perfectamente a las que discutieron cuidado, trabajo femenino, todo el tema de género, ¿no? Toda la parte incluso de estratificación, toda la cuestión de los hogares, que aunque no están citados en el texto, porque las citas principalmente de esta investigación son citas de las agencias internacionales y de muchos países de América Latina. Pero dado que he tenido la fortuna de estar en todas, la gran mayoría de reuniones en CEPAL, en todas las reuniones que se han realizado en América Latina, y desde la Asamblea Mundial de Envejecimiento, pues me detecto perfectamente dónde se va avanzando en la discusión y dónde, quiénes están, qué investigaciones han contribuido a profundizar y a entender mucho de lo que está sucediendo en América Latina o en el mundo, ¿no? Conozco parte de las investigaciones de colegas en Europa, en África y en Norteamérica, además de América Latina, y entonces me doy cuenta cómo nos vamos transfiriendo experiencias, conocimientos y sobre todo posturas políticas, ¿no? Posturas políticas para entender y posicionar el tema de envejecimiento. Y una de las cosas que más me gustan de este texto es que además hace un recorrido que es el mismo recorrido que yo hice desde hace 25 años. Empecé con mercado de trabajo, seguridad social, me paso a hogares y termino en derechos humanos, en discriminación múltiple y en todas estas cuestiones de cuidado y de género que ustedes han mencionado y que se dedican buen parte a sugerir muchos aspectos y muchas nuevas líneas de investigación en este texto. Y bueno, ese es exactamente el recorrido que yo hice. Inicialmente, darme cuenta que las personas mayores sufren una gran desigualdad socioeconómica impresionante, dada pues el cambio de modelos económicos que hemos tenido en el país, pero también dada la situación de contracción del mercado formal de la economía y por supuesto con todas las repercusiones que tiene eso en las trayectorias laborales de las personas. Entonces, sin duda, las personas mayores son aquellos sujetos, ¿no? De experimentación, de alguna manera, por decirlo así, de modelos económicos que empezaron a desechar a las personas en el mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, obviamente, las personas tienen que seguir trabajando y contribuyendo, alargando los roles que tienen en sus hogares, roles de proveedores, o alargando también los roles de cuidado y de mantenimiento del hogar, en el caso de las mujeres. Y eso, obviamente, esas situaciones son producto de esa desigualdad acumulada en el siglo pasado, en todo el periodo que les tocó a ellos vivir. Entonces, a mí me gusta mucho porque ahí en todo el texto se van viendo estas explicaciones a los datos cuantitativos, a todo el trabajo impresionante con bases de datos y con la información que se tiene en América Latina. Así que a mí me parece que es muy interesante. Obviamente, al darnos cuenta que el trabajo y la desigualdad socioeconómica afecta a las poblaciones y en especial a estas generaciones de personas mayores, es la seguridad social lo que uno de principio pensaría que protegería a las personas de un envejecimiento en pobreza o de una vejez en condiciones de pobreza. Y la gran tragedia en nuestra región es que la seguridad social se descuidó de tal manera que ahora es cuando estamos viendo una nueva configuración, un nuevo pensamiento, nuevos desafíos para la seguridad social. Pero sin duda, las personas mayores de ahora vivieron un desmantelamiento en muchos países de América Latina, ¿no? Entonces, claro que uno en esta situación la vive uno a la par de la privatización de los servicios, de los regímenes de pensiones, ¿no? Que aunque no se aborda con toda claridad en el texto, me parece que es un elemento muy importante,
porque se ve claramente cómo hay una muy baja una baja cobertura previsional en la región de América Latina a finales del siglo pasado, principios de pero también se observa un incremento de esta cobertura, de este índice de cobertura, que es derivado de la visualización de la temática del envejecimiento, de la problematización de lo que viven las personas mayores gracias a la CEPAL, al mismo la OIT y a muchos organismos internacionales, por supuesto la ONU encabezando toda esta reflexión con las asambleas mundiales, pero también donde estamos viendo las transferencias, ¿no? Todas las formas de transferencias, algunas condicionadas, otras no, pero que están incrementando afortunadamente los niveles de ingreso que tienen las personas mayores. Y solamente en algunos países esto está constitucionalmente establecido y esto es sumamente importante. A la par de toda esta investigación que motivó la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid en el 2001, se da también una fuerte discusión en el mundo sobre los derechos humanos, fíjense. Pero eran dos tendencias que no se intersectaban, ¿no? La discusión de los derechos humanos que inició desde los 60s, 70s, 80s, con los movimientos indígenas, con los movimientos de mujeres y con los movimientos LGBT, no habían incluido los derechos humanos de las personas mayores. Fíjense qué interesante. Y es justamente en la primera década del siglo cuando esto se empieza a intersectar, ¿no? Cuando se intersecta. Y entonces a mí me parece que es sumamente importante porque hoy, y yo creo que las próximas generaciones tendríamos que comenzar a reflexionar exactamente al revés, ¿no? Los derechos humanos como el gran parteaguas, obviamente la seguridad económica y la seguridad social, ¿no? Como los elementos, entre otros más, que hay que reforzar de la seguridad social y que están inmersos en la dinámica y en las discusiones actuales. Entonces, a mí me da de verdad muchísimo gusto que este texto pues recupera toda esta discusión de los últimos 20 años, tal vez 25 años, pero además con datos actualizados y donde podemos comparar lo que está sucediendo en varios países de América Latina y el Caribe. Así que esto yo aplaudo muchísimo este texto y solo me hubiera gustado mucho más, y claro, entiendo que al ser una publicación del CIS es delicado, ¿no? En las universidades tenemos un poquito más de libertad para cuestionar los regímenes económicos que tenemos en la región, ¿no? Lo que sucede en Chile o lo que está sucediendo en Nicaragua o El Salvador, ¿no? Y que son regímenes que han desprotegido a la población y que han institucionalizado, desgraciadamente, subempleo, bajo poder adquisitivo, ¿no? Desempleo, inseguridad social, segregación laboral y muchas situaciones que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, en Chile, pero ahora lo vemos también en Brasil y en otras partes. Así que a mí me da mucho gusto porque además toda la sección de derechos humanos también es sumamente interesante, ¿no? También, por supuesto, las anteriores, sin duda, toda la parte de las tendencias del envejecimiento, cómo están los distintos países en las regiones, aspecto que se mantiene, se continúa todavía en esta situación, pero la parte actualizada de la cobertura previsional y de la situación precaria del mercado de trabajo me parecen sumamente interesantes por los datos actualizados que tienen. Y finalmente, la sección que aborda la desigualdad social a través de este planteamiento del marco de los derechos humanos es sumamente actualizada, muy importante, sobre todo por la revisión que se hizo a nivel de los distintos países de América Latina. Sin duda, a mí me parece que es un texto que nos va a permitir profundizar muchísimo más, sobre todo en muchos países que son muy necesarios de profundizar y sobre todo de seguir incentivando, como bien señalan en sus conclusiones, la investigación en el envejecimiento y la investigación sobre personas mayores y la investigación sobre las distintas vejeces que la discriminación múltiple produce. Y yo creo que esa es una de las áreas que a mí, al menos como socióloga, me gusta mucho, ¿no? Como en la investigación interdisciplinaria es una de las áreas que realmente son muy valiosas por su incidencia
en la sociedad, ¿no? Y solamente, bueno, comentar la pertinencia de vincular el empleo, ¿no? Este término que utilizas, Yunue, en la política de empleabilidad, a mí me parece que es muy pertinente porque no todo el trabajo es empleo y porque cuando hablamos de empleo ya estamos hablando de seguridad social, de garantías laborales, de derechos laborales en los trabajadores y eso me parece que es fundamental. Ojalá podamos dejar de hablar de trabajo y comencemos a hablar de empleo, porque eso es lo que tenemos que tener para nuestra población. Seguridad laboral, seguridad de ingreso y seguridad de retiro, entre otras cuestiones, como también la seguridad en el trabajo, la salud en el trabajo, etcétera. Entonces, la combinación entre trabajo, envejecimiento y seguridad social me parece sumamente pertinente. ¿No? No acaba uno de entender todas estas situaciones de adelgazamiento del mercado formal y por supuesto que implica una menor densidad de cotización y una menor cobertura. Igualmente, en esa medida, hay que seguir investigando en el ámbito de la seguridad social de la CIS todo lo que implica el cuidado, las formas distintas en que se ha establecido el cuidado. Yo comencé a estudiar esto hace muchos años atrás, hace más de 20 años atrás, como apoyos sociales, ¿no? Todos los apoyos sociales e incluso institucionalizados y no institucionalizados, formales o informales, como dice la literatura, pero que al final son estrategias de cuidado en la sociedad. Y yo creo que eso más la condición femenina, la condición también de masculinidad, que es muy importante analizar, estas condiciones laborales y el envejecimiento de las poblaciones, me parece que son los temas futuros en la agenda de América Latina y el Caribe, y me atrevería a pensar que metodológicamente ya no es una cuestión que se pueda ver solamente de una forma transversal, sino tenemos ahora que actualizar perspectivas teóricas y técnicas metodológicas como la del curso de vida, que es la que yo estoy casada con ella desde hace varios años y que me permiten entender trayectorias personales, trayectorias de salud y enfermedad, trayectorias laborales, trayectorias educativas, en contextos históricos que desgraciadamente han imprimido desventajas en las poblaciones. Y esto, obviamente, en cada lugar, en cada país es distinto, pero que me parece que hoy, en este contexto, en México al menos, de esperanza, para la seguridad social, para las pensiones, para las transferencias, para las personas mayores y aquellos grupos que yo considero prioritarios, ¿no? Y que han sido vulnerados en sus derechos, pues me parece que es una estrategia muy pertinente que incluye en este envejecimiento no solamente a las personas mayores, sino a las generaciones más jóvenes. No tenemos que empezar a pensar la lógica de una manera no solo transversal, sino longitudinal y en esa medida con una perspectiva de curso de vida que no es más que una postura teórica, que también tiene una postura política. Es decir, es responsabilizar pues al Estado y a la historia pues de ser también producto de la devastación, digamos, social, de la desigualdad social y también de institucionalizar políticas. Perdón el término que yo voy a usar, así lo digo para que lo entendamos muy bien, que a veces han sido depredadoras de los perfiles y de las ventajas que tienen las poblaciones. Entonces, no se preocupen, a veces lo he dicho así también con los diputados para que de pronto nos demos cuenta de cómo a veces líneas políticas han sido terriblemente destructivas de la condición humana y verdaderamente son versiones distintas a los periodos de esclavización que se viven hoy en día. Entonces, pues bueno, yo no quiero restar y sí reiterarles, dejar de reiterar mi felicitación a los tres autores de este libro y sobre todo que tengan también conciencia de que este libro es parte de la evolución en la investigación que ya tiene 2, 3 décadas sobre el tema de las vejeces, de la ancianidad, de la tercera edad, como se le llamaba hace muchos años, pero también del envejecimiento, porque el envejecimiento es un concepto más moderno que el de vejez y el de ancianidad. Y el de envejecimiento nos incluye a todos, no solamente a las personas mayores, en las que yo ya voy a ser parte, sino nos incluye a todas las generaciones. Y yo creo que ahora tenemos que pensar también en esa medida la reconstrucción de la seguridad social, ¿no? Cómo hemos
cada vez minimizado más el poder reparador que tiene la seguridad social en la vida de las personas y dotarla de todo el marco jurídico, ¿no?, que necesita para fortalecer a las poblaciones y en esa medida a los países. La mayor cantidad de pensiones y seguridad social en todos los países representa menor desigualdad. Y eso ya también está muy demostrado y justamente por eso es necesario fortalecer a estas instituciones a nivel interamericano y fomentar en esa medida pues la investigación en envejecimiento, la investigación en curso de vida, la investigación de trayectorias de salud de enfermedad, las trayectorias laborales y todo eso en el marco de los derechos humanos, porque las personas tienen derecho a saber cómo van a envejecer y cómo estamos envejeciendo. Y bueno, pues aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Ahora, para concluir con la parte de comentarios, doy la palabra a la doctora Daisy Corrales, quien es directora del Centro Interamericano de Seguridad Social, CIES, y se ha desempeñado además en diversos cargos en Costa Rica, siendo ministra de Salud de 2011 a 2014, directora de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social y asesora de gestión estratégica de la misma institución entre 2015 y 2019. Es especialista en seguridad social y administración de servicios de salud. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en puestos de liderazgo y gerencia en el sistema de seguridad social de Costa Rica, con énfasis en el área de los servicios de salud y salud pública. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras y nosotros, doctora Corrales. Le doy la palabra. Muchas gracias, Stephanie. Agradecerles la invitación para realizar un comentario sobre este importante trabajo que ha realizado la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Un saludo a Stephanie, a Krishna y a Yunin por el trabajo. Bueno, en el CIES vimos como una oportunidad el trabajo que ha realizado la Conferencia Interamericana. Yo me hice acompañar por nuestro investigador Diego Terán, que es el especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor que tenemos en la conferencia. Estos ámbitos de las conferencias americanas son grupos de expertos conformados por especialistas de diferentes países que nos traen a la mesa todo lo que son las prioridades en las diferentes temáticas. En el tema de adulto mayor, no nos queda duda con el trabajo que se realizó y también con toda la información que se ha venido aportando durante la gestión, que todos los países han hecho un esfuerzo importante en lo que son las mejoras en la calidad de vida que tienen un impacto en lo que son todos los años de esperanza de vida, y podemos ver que todavía cuando se hacen estos análisis internacionales se notan asimetrías importantes, donde hay países que tienen una esperanza de vida mayor a 80 años y otros donde todavía la esperanza de vida es menor a 70 años. O sea que eso es un indicador importante de que el tema viene evolucionando en una forma importante, que sin embargo hay factores que todavía, como se demuestra en esta importante investigación, requieren de desarrollo, sobre todo requieren de más investigación para que la toma de decisiones sea la más correcta. Algo muy importante que encontramos en el trabajo es, bueno, en primer lugar, que estos son trabajos de última generación donde se van consolidando una serie de factores que tienen que ver con todo el proceso de envejecimiento y que se analizan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del trabajo. En seguridad social tenemos la convergencia de todos estos factores y por lo tanto su análisis es importante, como les reitero, para la toma de decisiones. En el estudio se plantea, y nosotros también desde el área de investigación del CIES, la insistencia de la calidad de la información, de poder contar con datos desagregados, de poder contar con información oportuna, y sobre todo un llamado a lo que es el trabajo a veces con promedios,
donde es importante, a la par del promedio, siempre reflejar las diferencias que se dan en todo lo que son las variaciones internas de los países que conforman la región, para de esta manera poder entrar en experiencias de intercambio, tanto del conocimiento como de áreas prácticas. Tenemos en el trabajo algo muy importante que es toda la perspectiva demográfica, ya no solo desde la relación de lo que es la fecundidad y la mortalidad, sino que se plantean escenarios como es el escenario de las migraciones, que en la época viene siendo un sujeto de análisis en el tema del adulto mayor, lo que es la conformación familiar, que ha variado. Todos reconocemos el tema de familia, como en este momento plantea un escenario diferente que también tiene que ver con las figuras de cuidado, con el adulto mayor. Y también otra perspectiva importante que se menciona y que debe ser investigada más a profundidad, que son los arreglos habitacionales y qué impacto tiene esto sobre el adulto mayor. La importancia es que la convergencia de todos los temas en pensiones, salud, trabajo, en la parte económica en general y social, están convergiendo en un tema muy importante que es el ver todos estos procesos como derechos humanos. Si nosotros nos remontamos, la doctora Montes de Oca nos hizo una reseña muy importante con la gran experiencia que ella tiene sobre lo que ha sido la evolución de la investigación en el tema y cómo se han venido transversando todas estas temáticas de derechos humanos, y esto qué es lo que nos pone en la mesa, este planteamiento de un proceso que tiene que verse desde el punto de vista humanizado, ya no solamente ver los factores cada uno en su independencia, sino que poder, a la hora de hablar de coberturas, tener un panorama más claro en lo que es la toma de decisiones y no limitarnos a que los países tengan solamente la normativa, sino que además de eso sean procesos con suficiencia y que también cuenten con todas las cadenas de información que se dan en los derechos de las personas, de manera que haya un grado de exigibilidad importante desde la población adulta mayor. Hay una parte que se plantea en este documento importante donde se habla de todo lo que son, digamos, la diferenciación de los escenarios laborales por sexo. Se habló de discapacidad. Se habló de cómo dentro de estas temáticas se genera una necesidad para las investigaciones siguientes de conceptualizar muy claramente conceptos, por ejemplo, en los temas de trabajo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de informalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subempleo? Cuando hablamos de todo lo que es estar laboralmente activo, o sea, ¿a qué conlleva eso en el adulto mayor y en sus condiciones de trabajo? Se mencionó, por ejemplo, de la diferencia que hay en los grupos de edad sobre la cobertura de los contratos y de las condiciones laborales. Así que ahí se plantean temas que en este momento están en el trabajo presentes, están mencionados y que hay que llevar a términos de una investigación más específica ya sobre la temática. Sobre la parte de acuerdos internacionales y derechos humanos, se plantea mucho lo que es el tema de vulnerabilidad. Y el asunto es que en la población adulto mayor hay una serie de vulnerabilidades que se unen y que hacen que el proceso de discriminación a veces una serie de factores que convierten esto en un ámbito de amplia vulnerabilidad y temas tan delicados, por ejemplo, que se conjuntan ahí, como se vio lo que es la diferenciación por sexo, lo referente a las preferencias sexuales, pero sobre todo el tema de discapacidad es un tema preocupante al que hay que ponerle mucha atención, porque cualquier discapacidad en el transcurso de vida se va complicando con donde se conjunta con el tema del envejecimiento. Entonces es muy importante también hacer la recomendación en el trabajo que no hablemos de ciclo de vida,
sino que hablemos de curso de vida, porque como bien lo mencionaba la doctora Montes de Oca, el poder analizar el curso de vida nos da una perspectiva amplia y de análisis de caso que puede ayudar a la toma de decisiones de personas que estén en una condición similar. Ese proceso de discriminación históricamente ha venido dándose. Sin embargo, al ir desagregando las temáticas y poder hablar de lo que es condiciones raciales que se han puesto en la mesa, como les mencionaba, el área de preferencias sexuales, la parte histórica en general sobre el concepto que había de la vejez y el cambio al proceso de envejecimiento. Todo esto unido nos pone ante un panorama en el que toda la normativa y la parte política que se pueda realizar debe ir muy bien orientada y analizada por estos criterios de expertos que se plantean hoy en este trabajo y que nos van a servir también de guía para ir incrementando las áreas del conocimiento. Es importante reconocer que en la seguridad social ha venido también cambiándose el concepto de que esto se adquiría como un derecho laboral, sino a tomarse en cuenta como un derecho humano. En ese sentido, cada día los estados deben ir asumiendo una mayor responsabilidad, ir desligando o complementando lo que ha sido la relación de la figura del trabajo con pensiones, por ejemplo, para poder aumentar los sistemas del régimen no contributivo, que son los que pueden aumentar la cobertura en las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Además, de diferenciarlo con esta prestación laboral, debe verse en la seguridad social todo un contexto donde haya una mayor participación de los estados en lo que es acceso a la vivienda, en generar a todas las políticas de bienestar, inclusive que la gente tenga en su adultez mayor derecho a la recreación, a las vacaciones, a todo lo que es la actividad cultural, lo que es esa integración y sobre todo un llamado muy importante que en eso vamos a estar enfatizando durante todo el trabajo que hagamos desde el CIESI, desde la conferencia, que es ir trabajando sobre las figuras de cuidado. El ambiente se ha venido haciendo complejo. Ahora que entramos en la nueva normalidad, hay que revisar bien todo lo que son las figuras de cuidado. Esta conformación de las familias que mencionábamos crea diferentes escenarios para el adulto mayor. Está toda la parte de los adultos mayores sin hijos, por ejemplo, tienen una situación que va a ser investigada aquí por el Centro Interamericano de Estudios. Y vamos a estar enfatizando no solamente en la parte documental, sino que nosotros hemos ido diseñando una oferta de servicios conjuntamente con la Comisión Americana de Seguridad Social y con resultados de encuestas que se han realizado en los países para establecer una oferta académica importante. Ahí tenemos para el mes de marzo el curso de envejecimiento, análisis y planificación y toma de decisiones. Ahí vamos a tener un escenario de capacitación, de aprendizaje, de intercambio en el mes de marzo y ante la solicitud de los países se ve si esto sería la primera generación del curso. Luego tenemos también un diplomado que se inicia en el mes de mayo sobre gerontología y seguridad social, en el que vamos a estar retomando todas estas situaciones, resultado de las investigaciones, como la que estamos comentando el día de hoy, y también del intercambio de experiencias entre los países y tratando de posicionar todo lo que es un ambiente favorable para promover lo que es la normativa y la legislación con respecto al adulto mayor en los países de las Américas y el Caribe. En el área de extensión, tenemos una serie de webinars que se están haciendo conjuntamente con el área de investigación y también con la dirección del CIES para durante el transcurso del año tener este tipo de intercambios como el día de hoy que nos enriquece mucho, creo, a todos los países y también a nosotros como institución por el intercambio de conocimientos que se da.
En el área de investigación, con el acompañamiento de la Comisión Americana del Adulto Mayor, se van a estar investigando 3 temas importantes, que es, uno, referencia sobre las transferencias intergeneracionales. Vamos a investigar también sobre los pisos mínimos de ingreso y vamos a investigar sobre el tema del envejecimiento sin hijos. En esos temas van a estar como ejes transversales los que se han mencionado el día de hoy, más otros planteamientos que también tiene la Comisión Americana y que tenemos los profesionales que trabajamos con gran compromiso en esta institución. Esta es nuestra participación. Un agradecimiento nuevamente por la invitación que nos hicieron a participar y quedar a la orden con las personas que están participando en esta importante actividad y también con el compromiso de fortalecer cada día más nuestra oferta para fortalecer el compromiso con la población adulta mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Corrales. Tenemos 2 minutos para preguntas. Le pedimos a la audiencia que si tienen un poco de minutos que nos regalen unos 5 más, quien se tenga que ir obviamente adelante, pero si nuestras comentaristas nos pudieran regalar unos 5 minutos más para hacer al menos una ronda. Muchísimas gracias. Pues recibimos muchísimas comentarios, preguntas. Ya tenemos el tiempo encima, entonces voy a ser breve, tendremos una sola ronda. Nos preguntan, ¿qué hay del trabajo no remunerado de las mujeres en la crianza de hijos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Trabajo formal, trabajo no remunerado, trabajo informal o sencillamente no trabajo? Entonces, antes de dar la palabra, les comentamos también, les anunciamos que próximamente tendremos la presentación del libro Maternidad y Seguridad Social este próximo viernes 26 de febrero a las 11 horas, hora de la Ciudad de México. Pueden consultar nuestras redes para conocer los detalles del evento y poder inscribirse. También es un evento abierto. Y próximamente también estaremos realizando el Foro de Trabajo y Políticas de Cuidado en América Latina. Entonces, también una invitación a que estén atentos y atentas a nuestras redes, porque son varias cuestiones que estaremos trabajando en los próximos eventos para quienes estén interesados. Pero bueno, está la pregunta. Otra pregunta es, nos comentan, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ningún ODS considera a las personas mayores, ninguna meta, solo algunos indicadores de escasa relevancia. Es una ausencia que podría considerarse una grave discriminación. ¿Nos podrían hacer algunos comentarios al respecto? Y por último, dice, en el caso de México, ¿qué opinión les merece referente a la Convención Interamericana el hecho de que no se difunda lo suficiente y las personas mayores no conozcan su importancia? Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero aquí dejo esta primera ronda. Y pues no sé quién quiera comenzar. Ok, si quieres yo comienzo. Respecto a dónde se ubica el trabajo no remunerado, si es considerado trabajo. Pues sí, el trabajo no remunerado sí es considerado trabajo. O sea, la población se divide como en población económicamente activa y población no económicamente activa. Y la primera en ocupados y desocupados. En los ocupados, estos los podemos catalogar, clasificar por su posición en la ocupación, que es pues los subordinados, que son asalariados, los empleadores, los cuenta propia o independiente y los trabajadores sin pago. Ahí es donde entra ahí hay que diferenciar el trabajo no remunerado, reconocido como que yo estoy realizando un trabajo, y además el trabajo no remunerado de cuidados, que generalmente realizan las mujeres a partir de los roles de género. Respecto al trabajo sin pago, pues como se mencionó, en la investigación realizada se encontró que es más frecuente entre las mujeres y en algunos países. Por ejemplo, en Bolivia, la proporción de trabajadores sin pago es del 20%, en Ecuador es aproximadamente del 15% y en Perú alrededor del 12%.
Pero estas son personas que tienen un vínculo laboral, solamente no reciben una remuneración por ella. De estos hay que distinguir a las personas que realizan labores de cuidado y mantenimiento en el hogar, que también es otro tipo de trabajo no remunerado, pero se entra en otra categoría. Este no es menos importante que el primero y incide en los sistemas de pensiones, bueno, en el acceso a una pensión, ya que en la actualidad, pues los sistemas de pensiones son un reflejo de las condiciones del mercado laboral. Un mercado laboral en el que las mujeres se enfrentan a una doble carga de trabajo, la carga de trabajo del hogar asociada a cuidados y el trabajo fuera del hogar remunerado. Entonces, este espejo que son los sistemas de pensiones incide que menos mujeres reciban beneficios de pensiones contributivas y que en promedio el monto que reciben de este sea menor. ¿Debido a qué? Pues que cuando están insertas en el mercado laboral, pues tienen esta doble carga que en ocasiones conlleva a la interrupción de la vida laboral o a la disminución de la jornada, a que se presentan brechas salariales, a la segregación ocupacional, ya sea horizontal o vertical, horizontal en el sentido de que las mujeres suelen ocuparse en ciertos sectores que tienen caracterizados por condiciones de empleabilidad menos favorables, por ejemplo, en los servicios. Y segregación vertical en el sentido de que esta analogía de los techos de cristal, que a las mujeres les es más difícil acceder a puestos de dirección en relación con los hombres. Bueno, en esto respecto a los trabajos no remunerados. Ahora, respecto a la Agenda 2030 y el papel que tienen las personas mayores, las personas de edad dentro de esta, si bien es cierto que la mayoría de las metas que los incluyen lo hacen de forma general, como garantizar sistemas de protección social para todas las personas, para todas las edades, o para la salud, el empleo, también erradicar la pobreza en todas sus formas, en todas las edades y todas las personas, sí incluyen a las personas mayores, no de la manera directa quizá que esperaríamos, pero sí están consideradas en la Agenda 2030, es decir, para todas las personas, para todas las edades. Aún así, sí hay metas específicas dentro de los ODS enfocadas a personas mayores, pero generalmente se refieren a la calidad de vida y a la nutrición. Me parece que la meta 2.2 sí hace énfasis en eliminar todas las formas de malnutrición y señala específicamente a las personas de edad. Y también el ODS 11, que se refiere más a cosas del medio ambiente, infraestructura, ciudades amigables, accesibilidad, sí hace referencia a que pues las ciudades tienen que estar adaptadas para que las personas de edad puedan tener accesibilidad a ellas y que pues los estados reconozcan que los espacios públicos deben ser accesibles para todos, independientemente de si se tienen dificultades motrices u otra cosa. Y bueno, Ya. creo que las otras preguntas. Bien, gracias. Bueno, yo también quisiera agregar que a mí en lo personal sí creo que hay avances en la Agenda 2030, pero aún son muy insuficientes, ¿no? Yo esperaría que la Agenda 2030 tuviera metas mucho más ambiciosas, que luego, bueno, ya sé que sucede que no las cumplimos muchos países, pero dan un horizonte y una utopía por lo menos. Y yo siento que en la Agenda 2030, desde mi muy personal punto de vista, por supuesto no institucional, está todavía invisibilizando no solamente a personas mayores, sino a grupos LGBT, incluso a las poblaciones indígenas. Cabe mencionar, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver, o sea, están mencionadas a lo mejor transversalmente, pero no de manera directa, ¿no? Incluso la cuestión de género también podría estar
transversalizada perfectamente y no se entiende con toda claridad esto. Ahora, sobre la parte del cuidado que por ahí mencionan, sobre el trabajo de cuidado, que es muy importante a niños, el estudio menciona una muy importante trayectoria de investigación en cuentas nacionales sobre cuidados, que ha podido visibilizar y hasta materializar y monetarizar el trabajo, en lo que vale el trabajo de los cuidados. Y esto es gracias a las fuentes de información de cuentas nacionales y a darle un valor al trabajo. Pero yo también considero que todas las categorías y conceptos con las que analizamos el mercado de trabajo siguen invisibilizan de alguna manera esto que hace la población económicamente activa, como le llamábamos antes, y que era la población que estaba en casa, la población que nos cuidaba, la población que estaba realizando tareas y que por desgracia son tareas fundamentales hoy en día y con la pandemia nos damos cuenta y que por estar en casa muchas veces no son reconocidas en la actividad diaria y por lo tanto a veces por desgracia no son consideradas tampoco en los regímenes de pensiones. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que ir avanzando para ir aclarando muchos temas y el cuidado sin duda, como lo menciona por ahí la persona que nos escuchaba, el cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y personas mayores, pues es fundamental. Y no olvidar también que las personas mayores también cuidan a otras personas mayores. Son un grupo muy importante de personas cuidadoras que hay que también visibilizar en todo este proceso. Y sin duda hay que seguir trabajando muchísimo en la Convención Interamericana, pero también en el Consenso de Montevideo, porque para mí ambos son bastante complementarios y el Consenso de Montevideo tiene la gran virtud de que traduce o se genera incluso antes que el propia Agenda 2030, incluye las características de nuestra región latinoamericana, de América Latina y el Caribe, la cuestión de la interculturalidad, y eso me parece que se complementa maravillosamente bien con la Convención Interamericana. Y sí, hay que seguir explicando cada uno de sus derechos para empoderar a toda la población, incluyendo a no solo a las personas mayores, a todas las poblaciones, porque todos vamos o queremos al menos llegar a ser personas mayores, no personas de edad, porque cualquier persona con un día de nacido tiene edad, pero a ser persona mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Agregar un poquito aquí al tema, sobre todo con respecto a las consultas que se hacían sobre si aparecía o no el adulto mayor con algún objetivo específico en la Agenda 2030 o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible también. Miren, hay una transversalidad. Yo creo que en el tema de derechos humanos y en el tema de desarrollo a nivel mundial se viene avanzando, pero estamos en un proceso. Creo que la lucha hay que darla, por eso estamos esta mañana aquí conjuntamente. Y yo les digo que sí, el mundo viene cambiando y yo por mi misma experiencia personal, yo soy adulta mayor y soy mujer y estoy aquí acompañando a un grupo de compañeros muy jóvenes en el CID. Yo creo que también es muy importante ir sacando adelante las figuras de los que nos mantenemos laboralmente activos, no pensar ya que la jubilación nos lleva a un estado como de éxtasis, ¿verdad? Sino que somos personas que podemos aportar al desarrollo y que en ese sentido el poder fortalecer esas capacidades del adulto mayor, pues nos hace no ser personas dependientes del cuidado ni dependientes del sistema, etcétera. Entonces, viendo el otro polo, ¿verdad? También del adulto mayor, pues yo les comento esta experiencia personal para que también en las investigaciones se haga un buen análisis de la resiliencia, de lo que eso significa y cómo también somos una parte de la fuerza productiva a nivel de nuestros países y a nivel internacional. Pienso que ha sido una actividad muy importante, que han habido grandes aportes aquí desde el conocimiento de los investigadores y a la doctora Montes de Oca, una autoridad en el tema. Muchas gracias.
Y como les comenté en la participación, nosotros vamos a estar trabajando todo el año, creo que los investigadores también, y ojalá por muchos años más estemos aportando en la temática del adulto mayor. Adelante, Krishna. No te escuchas. Listo. Ah, Solo gracias. para terminar y complementar, específico tenemos en el equipo, se realizó en el año pasado, en octubre, una nota técnica sobre ODS y personas mayores que realizó Nancy, quien también es autora del documento. Y justo se hace, como decía Yunuen, es transversal el tema de las personas mayores. Por supuesto que aún deja mucho que decir las ODS, porque solo en la meta 11.2, 11.7 y 2.2 hablan explícitamente sobre las personas de edad, el acceso al sistema de transporte, el acceso a zonas verdes y espacios públicos, y poner fin a todas las formas de malnutrición. Y con respecto a la Convención Interamericana, desafortunadamente México no ha ratificado ese convenio y solo son 7 países en el continente quienes lo han ratificado. Y justo este es la forma en cómo desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social queremos poner la discusión en la agenda pública, contribuir y fortalecer al diálogo de las personas mayores, reconociendo las vulnerabilidades y que podamos hacer eco a partir de este documento, de esta investigación, de las actividades que tienen en el CIES, como mencionó la doctora Daisy, y las posibles otras agendas o la historia que ha tenido esta discusión, como mencionó la doctora Verónica. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer y esperamos que esto pueda servir o incidir y llevarlo a otras discusiones y podamos avanzar en la agenda de las personas mayores y sobre todo que sea una discusión prioritaria, no solo en los organismos internacionales, sino en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, y para velar por la dignidad de la vejez y del envejecimiento. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y agradezco a nuestras comentaristas, doctora Daisy Corrales y doctora Verónica Montes de Oca, así como a nuestros colegas del área de investigación, Krishna Kuchkatla y Yunuen Rodríguez, por su excelente trabajo. Muchísimas gracias a todas y todos las personas que participaron también con sus comentarios. Hasta la próxima.